Bienvenidos a su podcast La Píldora. Este es el episodio número 1, al fin. Lo vamos a liberar, el piloto, hubo una gran acogida y ahora estamos listos para empezar con la temática. Lo prometido es deuda y así que vamos a empezar con esta temática de paracetamol. El día de hoy no fue por mi culpa, esta vez es culpa de José, no va a estar con nosotros, pero tengo a mi gran amigo Robert Mora. ¿Cómo estás? Hola, Eric. Sí, muy bien, feliz. Creo que ha pasado mucho tiempo y creo que ya era el momento de sacar un nuevo podcast. Me parece fenomenal, me parece increíble, me parece muy bien lo que vamos a realizar durante estos meses. Sí, hay que tener muy en cuenta los temas que vamos a tratar y siempre la dinámica que hay que hacer, pues no. Así que, bueno, pues bienvenidos al primer capítulo. Sí, realmente me parece que la píldora está cogiendo un camino que, era lo que estábamos buscando. Al diferenciarse, vamos a hacer el número 1 o el número 2, esa es mi promesa, lo tengo por escrito, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer el número 1, el número 2 del Ecuador, el 2 también va a ser el mío o el 1, no importa, pero vamos a ser entre los mejores. Y vamos a empezar el día de hoy a hablar sobre paracetamol. Este fármaco que, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es. Algunos lo utilizan todos los días porque lo prefieren así, porque tienen jaquecas, porque ni sé qué, porque, en fin, incluso vamos a hablar sobre un estudio vamos a hablar breve sobre ese estudio, donde se han encontrado ciertas cosas a las que no se sabía que llegaba el paracetamol y que hay que tenerlas en consideración. Pero sí, este fármaco, además de ser prácticamente satanizado, incluso bien recibido por otros lados, se desenvuelve muchísimo en nuestro medio. O sea, no hay un día en el que tú trabajes 8 horas y tú no mandes paracetamol. Eso no es. Y eso genera que también muchos pacientes digan, doctor, ¿y solamente me va a mandar paracetamol? ¿Qué opinas sobre eso? Es la típica. Me he dado cuenta que siempre que hemos pasado y desde que estamos desde la universidad hasta cuando ya hemos atendido, por algún u otro motivo tenemos que enviar paracetamol. Y es la típica que te quedan viendo con esa mala cara de como que será que le creo a este doctor que me esté mandando paracetamol o que me esté mandando simplemente hacerme examen y paracetamol, pero ¿qué tengo que hacer? Y es justamente esa incógnita que se da. Hay que tener muy en cuenta el tema de cuándo se da, por qué se da y cada cuánto se da, porque es la típica que te mandan una receta a ti y la quieres pasar a tu vecino. No sé si te ha pasado eso, tío. Esa es otra, claro. O sea, el problema con el paracetamol en sí es que ya todo el mundo sabe cuánto es la pastilla, cuánto viene, que son 500 miligramos. Incluso se llegan casos donde llega la paciente ya con un niño de brazos y dicen, no, ya le di paracetamol y le di tantas gotas. En ocasiones a mí me da cierto recelo. Yo no lo veo tan mal que la comunidad en general sepa que para un mecanismo analgésico, porque hablando claro, el paracetamol sirve para eso, o sea, es un analgésico antipirético. Entonces, sirve para el dolor y sirve para evitar la fiebre. Entonces, obviamente, yo no lo veo mal. Hay compañeros, hay colegas que no les gusta tanto el que se le dé la madre al niño la medicación, pero yo sí prefiero, mi perspectiva, es una opinión, que se le dé paracetamol a un niño para prevenir un acto convulsivo. Es mi forma de verlo. Claro que no es lo mismo darle a un neonato, darle a un bebé, que darle a un niño o a un adulto que se tome una tableta de paracetamol. Porque también es fastidioso que al área de emergencia te llegue alguien solamente con un dolor de cabeza y un malestar por una cosa como una fiebre. Son cosas como una gripe, pero son cosas, ¿no? Son cosas parte de la profesión. Creo yo que de todos modos siempre van a ver, si el paciente tiene molestias, vas a tener que enviarlo. Sí o sí va a tener que tomar su paracetamol. Entonces, la cuestión es que también, para lo que me estabas mencionando, hay que tener clara la vida media del paracetamol. O sea, el efecto dura 6 horas, esa es otra. Viene el paciente con un malestar, viene con un dolor, le envían el paracetamol. Solo uno se toman una y viene, doctor, es que me sigue doliendo. ¿Y cuánto tiempo pasó? No, ya tomé ayer. Pasa bastante. Muchísimo pasa y hay que tener muy claro lo que dijiste. Hay que saber diferenciar en qué ratos das el paracetamol y a quién le das el paracetamol, porque no es lo mismo darle una dosis a un adulto que darle la dosis a un niño, a un recién nacido, a un neonato. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta eso. Otra cosa que hablabas y que me pareció fenomenal es lo que sucede en la actualidad.
Normalmente las personas ya tienen dentro de su botiquín umbral, jarabe, paracetamol, acetaminofén, que es lo mismo el paracetamol y También esa acetaminofén. es otra. La clásica, doctor, el otro doctor le mandó acetaminofén, usted puro paracetamol. Pasa bastante. Pasa muchísimo. Y sí, concuerdo bastante en que sí se puede dar el tema de si es que tienes a un niño en la casa con fiebre, le puedes dar tranquilamente, pero también acompañado de otras cosas que se llaman los medios físicos o ponerle agüita, es como es que se llama la toallita en la frente, bañarlo. Claro. Y es clarísimo. Más que ese nada en los tema. niños. Y Más que nada en los niños principalmente. es súper fundamental ese tema. Físico, así es. Exacto. Sí, hay personas que catalogan como una mala receta el hecho de que tenga o no tenga paracetamol. Hay gente que lo lleva al extremo. O sea, el hecho de que tenga, a pesar de que le envíes, por ejemplo, por un cuadro bacteriano, le envías un antibiótico y todo lo demás, y le envías acompañado de paracetamol, le parece que el médico no es tan bueno porque le mandas paracetamol. Y eso no genera un conflicto. Genera un conflicto. En algunos colegas me he dado cuenta que lo que hacen es empezar a enviar el nombre del fármaco comercial, que de esa manera el paciente termina pagando más en la farmacia. Obviamente que también hay que tener en consideración que algunos fármacos comerciales tienen otras concentraciones en el excipiente y entonces es bueno, ¿no? Pero en general el fármaco, el principio activo es el mismo, pues entonces creo yo que desde ese sentido sí es bueno educar. Yo de lo que me he dado cuenta, más que, o sea, obviamente que la receta tiene que estar bien hecha, con letra legible, pero ya tiene que estar. Ya hay algunos que imprimimos la yo receta. la hago impresa. Sí, yo la hago impresa. No, entonces, es una cosa fenomenal. Sí, gente fea. Sí, hay gente que escribe feo. Yo también escribo feísimo, pero creo yo que más allá de la importancia de bueno, enviarle todo lo que tiene que tomar, porque eso es para uno sabe que eso le va a hacer bien, creo yo que lo que hace que la receta sea buena es explicarla. ¿Tú qué crees? Sí, y más allá de explicarla, hay que tener muy en cuenta los dos lados de la vida, el paciente y el médico, porque si el médico no solamente sabe desde que empezó la universidad de que existe solamente el nombre comercial y no le enseñas el nombre genérico, olvídate, ese tipo toda su vida va a recetar el nombre comercial. A no ser que sepas y entienda ese médico de que, bueno, pues hay algunas alternativas del nombre genérico. Claro, ese era el trabajo de los visitadores médicos, pues, ¿no? Él te metía en la cabeza su nombre comercial y te quedabas con ese nombre comercial y no existía otra cosa. Ahora ya casi no hay visitas médicas. Sí hay bastante en la privada, pero ya no es tanto como antes. Yo recuerdo que llegaban a todos lados los visitadores a dejarte tus productos y todo. Me parece que en tu consulta sí llegan visitadores. O sea, yo trabajo en la parte pública y casi no lo veo, pero a Santa Lucía me llegan 2 visitadores médicos. No son de farmacéuticas tan grandes, pero llegan, o sea, tratan de acaparar ese mercado afuera. Pero es algo que me he dado cuenta que han bajado las revoluciones. Tal vez es por lo mismo, por el sistema público, que al estar tan distribuido y diseminado el sistema, entonces eso genera o sea, ya hay mayores facilidades de adquisición de fármacos y más aún de fármacos tan económicos como lo es, por ejemplo, paracetamol. ¿Sabes? Paracetamol a millares surgir en el sistema de salud chino la mayoría de las veces. Y que ahí va el conflicto, y ahí va el conflicto del tema. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es el fármaco genérico o el comercial? Y es un conflicto que todavía la gente lo tiene como algo conflictivo. Es que aunque sea genérico, tiene sus concentraciones uno y otro, y unos son más efectivos que otros. No quiero hablar de cosas, pero me acordé en su momento de... ¿Te acuerdas cuando hubo este problema con el IES? Donde las cápsulas venían vacías, por ejemplo. Las de ácido fólico, creo que eran. También había unas cápsulas las vacías abrías y no tenían nada. O sea, sí. Es que ¿quién te asegura eso? Una buena empresa de laboratorio, o sea, una buena farmacéutica no te va a dar un producto de esa calidad. Pero un producto que asegura su calidad siempre va a tener mayores costos. Y entre eso ahí ya, bueno, vienen un montón de conflictos de intereses que lo que terminan pagando son los pacientes, porque dentro de la parte administrativa lo que conviene es comprar a menor costo y hacer, entre otras cosas, que podemos conversar al respecto de eso, pero el tema es para eso. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto con esta situación? Para mí sí es muy muy importante explicar la receta.
Yo sí creo que tomarse eso, o sea, tú puedes escribir la receta en 1 minuto. El problema es que sí tienes que asegurarte de que esa persona entienda cómo tomarle, la importancia de que lo tome así, explicarle, porque de uno en uno, ese trabajo de hormiga que tienes de paciente en paciente, eso se va diseminando, porque así, como esa receta termina utilizándola el tío, el primo, que está mal, eso es para mí una de las peores cosas de dar una receta, peor aún cuando la das por WhatsApp. Hay gente que te pide una recomendación por WhatsApp y esa misma recomendación cogen y la reenvían a otras personas que están con un síntoma parecido y ya, y se está volviendo un problema. Entonces, yo no veo problema en que la gente utilice paracetamol para un dolor, por una fiebre. Sí lo veo un problema por el estudio que vamos a conversar ya mismo, pero creo yo que esto de traspasarse la receta entre toda la familia, incluso que llega hasta niños, pasa como el juego ese donde dice, haces la mímica de algo y la otra persona tiene que entender nada más. O el juego del teléfono que se va pasando y llega al final otra historia. Y termina con otro tema. Lo mismo está pasando ahora con ¿qué? Con el paracetamol, con el ibuprofeno. Ya está llegando un punto en que la gente ya no está tomando paracetamol en sí para el dolor, sino que dicen, no, el ibuprofeno es mejor. Porque se lo enviaron para otro tipo de dolor, entonces dicen, si me duele la cabeza y el ibuprofeno sirvió para este tipo de dolor, lo uso acá. Y terminan después con problemas gástricos u otra cosa o sea, hay que tener claro que la aspirina y el ibuprofeno son AINES, no tiene nada que ver con el paracetamol, sirve para el dolor, pero no es lo mismo. No es lo mismo y eso no debería utilizarse indiscriminadamente y el ibuprofeno se está utilizando indiscriminadamente. Incluso tanto como la amoxicilina, porque la amoxicilina también se usa de manera terrible. La amoxicilina te duele la muela y te la tomas. Sí. Sí, se ve bastante. Y con el tema de las recetas hay que tener en cuenta otra cosa. Tú le das la receta al paciente, no sé si te ha pasado en lo privado, te desaparece ese paciente porque le mandaste a hacer exámenes y dice que con esa receta se curó. Después ese paciente regresa a tu consulta diciendo, doctor, la receta que usted me dio, ya la tomé nuevamente y no me da efecto. Y que viene por otra cosa. Pero piensa que con esa receta te cura todo. Entonces, eso sí está sucediendo muchísimo ahora en la actualidad. Claro. No sé si te ha pasado algo así. No, sí pasa. Utilizan lo mismo, o sea, creen que lo enviaste, qué sé yo, amoxicilina, o no, la que me ha pasado es que utilizan dicloxacilina. La toman mal, yo siempre explico cómo se tiene que tomar la diclo, y después tienen otro tipo de infección y vuelven a utilizar lo mismo y dicen, no, pues ya no funciona. Entonces, es un problema porque está ese uso indiscriminado de antibióticos. Pero por ese lado yo creo que eso ya, hablar de antibióticos me parece que podríamos hacerle una temática aparte, porque en serio es un montón lo que se puede decir sobre los antibióticos. Además de todas las complicaciones que puede generar para cuando realmente necesitas que un antibiótico sea efectivo. Cosas que se dan, ¿no? Pero, en fin, conversando, creo yo, es momento de poder explicar un poco sobre algo que leí hace poco. Realmente quien me lo hizo saber fue José Rivadeneira, que en el próximo programa siempre nos va a acompañar. ¿Qué día es hoy? Hoy día estamos martes, ¿no? Estamos martes, entonces José está trabajando, no pudo estar con nosotros, pero la intención de José fue traernos a colación un artículo que nos parece súper bueno, que era que habían hecho una prueba con dos grupos, ¿no? Dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes se les dio un placebo, es decir, un excipiente que no genera ningún efecto, y a otro grupo se le dio paracetamol. Y cuando teníamos a estos dos grupos, lo que hizo fue exponérselos o que presenciaran imágenes desagradables y agradables. Y se dieron cuenta que el grupo que utilizaba paracetamol resultaba ser que tenía una reacción mucho más pasiva ante los efectos agradables o desagradables. Es decir, sus emociones también habían sido como disminuidas, ¿no? Wow. Entonces hacía una intención emocional, como que la acción del paracetamol llega más allá que sencillamente sentir el dolor, sino que también lo vuelve apático a ese paciente. Entonces, imagínate la persona que siempre está tomando paracetamol constantemente. Entonces, realmente no está sintiendo todo lo que podría sentir. Imagínate esas parejas.
No, durísimo. Y entonces, o sea, es que encima de que las emociones son algo que es perceptible, que no es cuantitativo y que realmente, o sea, es algo que tú no puedes manejar una intensidad, imagínate disminuirla. O sea, es como vivir un estilo de vida que podría ser mejor en temas de calidad de vida sin darse cuenta. Exacto. Es algo que a mí me dejó cuando me presentó el artículo José. Bien, entonces creo yo que de entre todo lo que hemos conversado ahora, sí es importante destacar el tema de la intoxicación. Es rarísimo. O sea, sabemos que la intoxicación se maneja con N-acetilcisteína. En casos, bueno, pues el carbón activado sirve realmente para casi absolutamente todo tipo de intoxicación, pero, o sea, es un soporte, pero sí puede existir la intoxicación. Es muy rara la persona que toma de más, es muy raro llegar a las dosis límites de sobrepasarlas, ¿no? De paracetamol. Así que no creo que haya mayor inconveniente con eso, pero sí existe la intoxicación, así que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿por qué? Porque hay muchísima gente que no se ha fijado o no desconoce también, ¿no? Eso entre los pacientes, que por ejemplo el Tylenol, el Analgan, Umbral, son nombres comerciales del mismo fármaco. Entonces dicen, no, me tomé una Tylenol, me la tomé con el Umbral y me la tomé con el Analgan. Entonces estás metiendo la misma concentración del mismo principio activo. Y eso podría ser una manera de llegar, que es muy difícil, pero podría darse. Entonces hay que conocer que todos estos fármacos son nombres comerciales del mismo principio. ¿Que pueden haber preferencias entre los médicos de usar uno y otro? Sí. Es justo, está bien, y es una cuestión de la que hablaremos después, que es sobre la percepción de la experiencia médica, que está ahorita, no sé por qué razón dentro del mismo gremio médico se está generando una especie como de recelo o fastidio entre la gente que habla también desde el punto de vista de la experiencia. A mí me parece mal, me parece una falta de respeto para los médicos viejos también, que tienen muchísima experiencia de la que uno se puede nutrir y que ahora, porque se puso esta ola, que me parece bien que exista la medicina basada en evidencia, eso sea la única realidad. Es lo mismo que sucede con la medicina oriental y occidental, siempre lo digo, ayer tuve una discusión al respecto. Desde que la medicina occidental se la usa de esta manera, cogen y empujan a la medicina oriental cuando muy bien se podrían articular entre las dos para que hagamos un trabajo integral. Claro. Entonces, sí, yo creo que sería desde esa perspectiva el abordaje de la temática de hoy. Creo que es momento de que nos digas la cápsula que traes para el día de hoy. ¿Qué artículos has revisado? Mira, justamente estábamos viendo dos artículos. El primero era con el tema del asma. Hay un artículo que estaba leyendo justamente de este año, el 2020, el New England Journal, que te menciona que hay un efecto del acetaminofén, y es un estudio del acetaminofén versus la ibuprofeno en pacientes con asma, en niños más que todos. ¿Qué pasaba con este estudio? Se mencionaban, y ahí como que hubo un mito, o no sé si una realidad, en donde se decía que el asma generaba o provocaba, el acetaminofén provocaba que se exacerben la sintomatología o el signo de estos pacientes con asma. En este estudio indicaron de que no había ningún tema en relación a esto. ¿Y qué sucedía? Cambiaban algunos médicos el acetaminofén con el ibuprofeno, y donde se hizo esa comparativa y no registraron datos de que se genere como tal una exacerbación de los síntomas en asma. El segundo artículo, que me parece fenomenal y es ya más actual, ya hablando de la actualidad del tema de la pandemia y el COVID-19, es de que habían mencionado de que dejas de usar paracetamol y utiliza aspirina. Yo no sé si te ha pasado y ya ha llegado a tus consultas de estos pacientes de que ya se están metiendo aspirina porque supuestamente es la medicina para prevenir el COVID-19, pero no es así, y están dejando de lado el tema del acetaminofén o el paracetamol. ¿Qué pasa con esto? En Europa sí están dando resultados muy buenos, pero ¿qué pasa acá en Ecuador? ¿Qué pasa acá en Latinoamérica? Nosotros vivimos en una población, en una ciudad o en un país en donde existe como tal el dengue, el Zika, el chikungunya. Claro. Entonces no podemos nosotros meternos directamente a administrar aspirina, si bien es cierto el estudio lo avala e incluso ya está aprobado por algunos países en Europa,
pero acá en Latinoamérica no lo podemos hacer. Sería un atentado mandar aspirina a libre demanda sabiendo de que nosotros somos un foco de transmisión y existe como tal un foco de transmisión en todos lados y podemos generar como tal alguna complicación de estas 3 patologías al menos que existen acá. Pues no, dengue, zika, chikungunya, ¿no? Claro, hay que tenerlo muy Sí. en cuenta. Sí, es verdad, hay muchísimas personas que se automedican con el tema de la aspirina, pues en su momento ya no está tan de moda, ¿no? Pero la aspirina en su momento era algo que se utilizaba a diestra y siniestra y creo que son los pacientes con gastritis de la actualidad. Entonces, sí, la información que trajiste me parece que es súper buena. Y bueno, pues eso vamos a tratar de hacerlo constantemente en cada programa. Vamos a tratar de traer un segmento de revisión de artículos científicos como para mantenernos de todos modos actualizados. Bien, yo creo que para concluir el podcast del día de hoy hay que tener en claro, una buena receta no está catalogada en que tenga o no tenga paracetamol. Una buena receta es una receta que tenga varias cosas, que esté tratándose cada una de ellas y que, o sea, puede tener varias o puede tener solo paracetamol, pero creo yo que lo más relevante es que le expliquen la razón del por qué le están mandando ese medicamento. Pregúnteselo a su médico, de seguro a su médico le va a gustar explicarse. En primer lugar. En segundo lugar, hay que tener claro que sí existe la intoxicación, no es algo que no existe, y que no es lo mismo tampoco tomar ibuprofeno que tomar paracetamol. Evitar automedicarse, ¿sí? Si ya en algún momento bajo el peso le sacaron la fórmula para poder saber cuál es la dosificación que tiene que darle a su niño, está bien utilizar una medida preventiva de paracetamol en el caso de que usted sienta fiebre, ¿sí? Para evitar una convulsión. Yo, es mi opinión, es mi consejo, puede ser que su médico a lo mejor no lo recomiende. Y bien, por lo demás, creo yo que ha sido un buen programa. Gracias, Robert, también. Esperamos que nos vamos a ver en la próxima grabación. No se olviden picarle a todos los botones que vean por ahí, darle like, suscribirse, campanita, todo lo que usted quiera. Vos puedes escuchar en Spotify, en YouTube, Apple Music. Apple Music no es Apple Podcast, ¿no? Apple Podcast. Sí, y compartirlo a todos sus contactos. Compártanlo, ¿sí? Compártanlo para que también conozcan sobre la temática. Traeremos unas temáticas mucho más interesantes. Ya vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo está funcionando. Eso no fue un poco el tema. Pero debíamos haberlo hablado ahora, pero podemos vincularlo en otra parte sobre cómo está trabajando el sistema de salud al respecto de este tipo de fármacos. Realmente, creo que paracetamol es el fármaco que nunca falta. Pero bueno. Vamos a conversarlo para una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Chao. Chau.